¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Por aquí de nuevo con ustedes, con un tema más de tórax. Hoy concluyendo con la parte 2 de la columna vertebral. Vamos a ver algunos temas importantes sobre ligamentos y articulaciones de la columna vertebral. Y mencionar alguna anatomía aplicada de temas que se van a profundizar posteriormente. Y de antemano siempre, como les digo, que sigan conmigo. Siempre les pido que a todos los que vean este video que van organizados, que ya esta parte, hubo una primera parte de la columna vertebral para los que se integran nuevos, y así voy en orden específico de la agenda de clases. A todos los que me ven, que se suscriban, y siempre no olviden darle a la campanita para que les lleguen mis videos, sobre todo dándole la parte donde dice todas. Si usted le da en ese punto, le van a llegar sin problemas los videos que yo vaya subiendo. Así que bueno, vamos adelante con este tema para que salga lo más rápido posible. Ya les digo, posiblemente cuando haya alguna patología, cuando profundicemos, por ejemplo, en la hernia discal, vamos a profundizar más en la anatomía del disco, en la anatomía de los ligamentos que protegen a la columna, y así sucesivamente. Vamos a ver entonces que breve recordatorio de las generalidades de la columna vertebral, que ya siempre habíamos dado este tema. Y curvatura. Breve recordatorio de las articulaciones. Articulaciones sigapofisarias. ¿Por qué se llaman sigapofisarias? Siempre a veces le parece, y los alumnos como que, ¿y por qué no sigapofisarias a otras? Vamos a ver por qué. Articulaciones de la columna vertebral en general, de ella, propiamente de ella y con otros huesos. Ligamentos cortos y largos. Articulaciones de la columna vertebral con otros huesos, como les digo, y ya sea costillas o hueso coxal. Así que vamos adelante con este tema. Bueno, entre las generalidades de la columna vertebral habíamos dicho que es llamas así, la columna. Ustedes saben que todas las que son columnas, cuando se hace una casa, cuando se hace una edificación, las columnas son aquellas que soportan el peso fundamental. Ella está hecha para eso. Fíjense que, como habíamos hablado, los cuerpos vertebrales van aumentando de volumen y de diámetro y dimensión a medida que descendemos hasta la L5. Y lo habíamos comparado inclusive con la Torre Califa, una foto que le pusimos en el video anterior, que medía 75 centímetros aproximadamente, una serie de, y que ella tiene en el plano anteroposterior es rectilínea, y en el plano lateral tiene lo que se llaman curvaturas. Quizás hoy profundizaremos un poquito más. ¿Con qué huesos se articulan las vértebras? Se articula con ellas mismas. Acuérdense que son 26 huesos articulados entre ellos mismos, en este caso a través de un disco intervertebral, careciendo de prácticamente de disco el atlas y el axis, porque tiene una unión especial, porque el atlas no tiene cuerda. Fíjense que hay formas y curvaturas en el plano sagital. Como les decía, hay una lordosis cervical, hay una sifosis torácica, hay una lordosis lumbar y una sifosis sacra, con la curvatura, o sea, lo que es concavidad posterior en el área cervical, concavidad anterior en el área torácica, concavidad posterior en el área lumbar. Fíjense la formación de la diferencia, como habíamos hablado, de los cuerpos, de los procesos espinosos de las vértebras dorsales con respecto a las lumbares. Esta forma de horizontalización de esos procesos espinosos, en el caso de las lumbares, se aprovecha para la punción lumbar, cosa que mencionaremos en el día de hoy al final de la clase. Tenemos la lordosis y la sifosis, como les decía, explicando en el plano sagital. Todas estas curvaturas son aseguradas por ligamentos que hoy vamos a mencionar, ligamentos cortos y largos, y también la musculatura, de la cual hoy no se va a hablar, pero la musculatura, sobre todo la parte erector espinal, que protege como que el peso mayor está hacia la parte anterior de lo que es los cuerpos del eje de los cuerpos vertebrales. Estos protegen
la flexión, la caída hacia adelante del cuerpo humano a partir del tórax y hacia el cuello. Evita sería la cifosis total de la columna vertebral. Ahí vemos una lámina mostrando un dolor lumbar muy importantísimo en la área muy importantísimo y frecuente en lo que es asociado con la región lumbar, el lumbago, el dolor de la espalda baja, muy frecuente en las consultas de nuestros días. Vamos entonces a seguir, vamos a ver entonces, hay una clasificación hay un tema que les debo de las articulaciones en general, mecánica, biomecánica, de las articulaciones. Ese tema va completo cuando ya empecemos con miembros, porque va, lógicamente, ahí va a llevar un estudio más profundo de las articulaciones, sobre todo sinovial. Pero fíjense, vamos a darle una característica generales de lo que es, en este caso, de las articulaciones. Vamos a ver que hay articulaciones fibrosas, donde los huesos se mantienen unidos por tejido fibroso. Entre ellas están las suturas del cráneo, recuerden las suturas del cráneo, o sindesmosis también, lo que son las gónfosis, recordar las gónfosis, la unión del diente con los huesos, ya sea maxilar o mandíbula, y las esquindilesis, que también, por ejemplo, en la base del cráneo se ve mucho esto, sobre todo la unión del temporal con el efenoides, se ve en estas partes, y en la base del cráneo. Y la gónfosis es una forma especial de esquindilesis. Tenemos entonces las cartilaginosas, de tejido cartilaginoso, de las cuales hay la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis, vamos a ver que pueden ser, entre ellas pueden ser fibrosas o pueden ser de cartílago y alino. Pueden ser, por tanto, como les digo, de sincondrosis fibrosa y sincondrosis y alina. En el caso de la fibrosa se puede mencionar la unión del esternón, la parte anterior de la unión de las costillas con el esternón y la parte cartilaginosa de la costilla con el esternón. Esas partes son fibrosas. Y así vamos a tener también, esto ya le digo que es la sínfisis, que está la sínfisis de la vasquilla en la mandíbula, pero que se convirtió en hueso, y está la sínfisis del pubis, que se mantiene como cartílago. Y muy importante esto porque fíjense que cuando la mujer está embarazada, al final del embarazo, ese cartílago casi se reblandece y ayuda un poquito a aumentar la salida ya final, lo que es el agujero del canal del parto. Muy interesante cuando lleguemos a la pelvis, todos estos estudios que se han hecho. Miren ahora cómo tenemos las sinoviales que presentan una cavidad articular con cápsula, líquido sinovial, ligamento. Por eso es que entonces ella se va a basar su clasificación en número de caras, forma de las caras de articulaciones y funciones en los ejes de movimiento. Pueden ser biaxiles, pueden ser triaxiles, etc. No nos vamos a meter ahí. Y le pongo ejemplo de aquí, por ejemplo, de lo que es la parte hialina, el disco intervertebral, que hoy lo mencionaremos, y mencionaremos aquí la parte, como les decía, de la fibrosa, que sería la unión de las costillas con el esternón. Todas estas áreas forman áreas fibrosas, que sería la sincondrosis de tipo fibrosas. Bueno, esta pequeña clasificación rápida es para tener una idea de cómo son esas articulaciones. Bueno, articulaciones de la columna vertebral o siga apofisaria. Ya habíamos mencionado que siga apofisaria es porque, fíjense, la siga apofisaria significa de carillas. Por eso le hacemos un stop. Ahora vamos a mencionar la generalidad de este tipo de articulaciones para que ustedes vean aquí, por ejemplo, la articulación siga-apofisaria o facetada fíjense, es una articulación sinovial de tipo plana que se encuentra entre las carillas articulares superiores de la vértebra inferior y las inferiores de la vértebra superior, enfrentadas una con otra. Eso sería lo que se llama siga apofisaria en el caso de la columna vertebral. Ok,
¿Cuáles serían las articulaciones de la columna vertebral? Entre las vértebras y otros huesos. Vértebras con vértebras sería el cuerpo vertebral de lo que es cada vértebra, la cara inferior con la superior de la inferior, y así forman a través de un cartílago que es un disco intervertebral hialino con un núcleo pulposo que se puede llegar a fibrosar, y al salir hacia atrás es lo que va a dar lugar a la hernia discal. Bien, el atlas con el occipital, tenemos, ¿verdad? El atlas y el occipital, se lo vamos a ver hoy. Las vértebras dorsales y las costillas, las vértebras que son dorsales y las costillas, que establece dos puntos de contacto o articulación, y el sacro y los coxales. Estas las vamos a mencionar, las estamos mencionando, pero se va a estudiar más profundamente cuando veamos la pelvis ósea en su conjunto y sus articulaciones. Muy bien, esta es la idea que tenemos en general sobre esto. Esta es la que habíamos hablado de lo que son las sigas apofisarias o facetarias. Seguimos adelantando. Las vértebras con vértebras o disco intervertebral. Ahí tenemos una lámina bien grande. Fíjense cómo aquí estamos viendo que este disco, lógicamente, cada vez es más robusto a medida que desciende toda la columna vertebral. Entre el disco intervertebral de las lumbares es un disco más desarrollado, más fuerte, porque, lógicamente, sirve de almohadilla para el peso total. Acuérdense lo que hablábamos, que casi más de un 50% del peso corporal cae sobre la columna vertebral. Y le toca a ella, más todos sus ligamentos que los vamos a mencionar, soportar este peso y ayudarla en mantener esa forma adecuada y en su estructura. Ese es el disco intervertebral. Articulaciones sigapofisarias superiores sería, por ejemplo, el atlanto occipital, es la unión de lo que es el occipital con el atlas, que es la primera, recordar que es la primera vértebra, el atlas, que carece de cuerpo, ¿ves? Y entonces ella se une a lo que es el occipital a través de ligamentos, vamos a ver más adelante un poquito más específico de ella, y la atlantoaxil lateral, ya sería lateral y medial, esa la vamos a puntualizar seguidamente. Vamos a ver la atlanto-occipital. Esta atlanto-occipital, ¿en qué funciona? Funciona en flexión y extensión. Sus carillas articulares, los cóndilos del occipital con las carillas articulares del atlas, forma un encuentro muy interesante y le permite de cierta forma un giro de rotación de la cabeza, pero muy ligero. No es para rotación, es para flexión y extensión. Lo que el mecanismo de lo que es rotación lateral y medial le corresponde más al atlas y al axis, sobre todo a la articulación media o medial de ella. Aquí hay algunos ligamentos que van desde el atlas hasta el axis. Por ejemplo, tenemos algunos que van del diente a lo que es aquí el clivus del occipital, ahí. Otros que son alares, que van del diente hacia y refuerzan un poquito esa articulación y a la vez refuerzan la atlantoaxil. Lo vemos aquí. Este es el ligamento apical, ligamentos alares que van hacia el occipital. Además se refuerza por membranas que van desde el occipital hacia el cuerpo del atlas. Muy bien, esa es la articulación atlanto-occipital. La articulación atlantoaxil medilateral tiene una función de rotación, como le decía, que tiene unos ligamentos mucho importantes, tremendamente importantes. Fíjense que aquí vamos a ver que se establece entre el diente y el arco anterior, la medial, y lo que son las carillas articulares de las carillas articulares, estas que son las inferiores, con las superiores del axis. Y esa sería la lateral y la medial. ¿Qué característica tiene esta articulación medial? Fíjense que es sinovial, es simple, porque es una carilla que hay en el arco anterior con la faceta, con la carilla, que es esta carilla del diente, esta es una vista anterior del axis,
con esa canilla que hay en el arco y es reforzada por un ligamento llamado ligamento cruciforme, que se ve mejor aquí. Aquí se ve cruciforme prácticamente. ¿Lo ven? Que son membranas. Esta es el alar y el apical. Y además hay uno transverso, este que está aquí, que va desde las tuberosidades que están dentro del atlas, ahí, reforzando la parte posterior del diente. Le habíamos dicho sinovial, simple, fíjense que es monoaxil y de tipo, tiene un pivot, por lo tanto es de tipo trocoidea, muy interesante. Las articulaciones trocoideas, que son sinoviales, cuando veamos el tema de articulaciones, vamos a ver que esta, y además es combinada con las laterales atlantoaxil. Y aquí sí se realiza un movimiento de rotación del cuello, que sumado con pequeñas rotaciones de las vértebras cervicales, produce el total movimiento lateralizado de un lado al otro. No es como en el caso que hay algunas aves que la cabeza da totalmente giro de 180 grados y 360. Solamente la cabeza puede hacer un movimiento de 180 grados, nada más y mucho menos. Así que esa es la articulación atlantoaxil mediana. Y las laterales serían entre las carillas articulares, como les decía, inferiores del atlas y superiores del axis, reforzadas por ligamentos también, ligamentos que hay de una vértebra a la otra. Muy importante esta articulación, recordarla. Y esa articulación es importantísima, tiene que estar muy asegurada porque el diente se relaciona, recordar, con las columnas del tronco encefálico, las columnas anteriores del bulbo, por donde va el córtico espinal. Ante una fractura del diente, el diente puede entrar en lo que es esta porción y provocar una paraplegia o un trastorno motor de tipo hemipléjico o parapléjico del cuello hacia abajo. Muy importante esto, muy interesante. Ahí estoy mostrando entonces esta articulación muy importante. Ya habíamos dicho, y tiene cápsula, tiene líquido, tiene todas las características y además es trocoidea. Cuando le digo combinada es porque al moverse ella se mueven las otras laterales, entonces es combinada. Tiene todos los movimientos que tiene y las características propias. Seguimos entonces con ligamentos. Ligamentos. Hay ligamentos largos y ligamentos cortos, y está el ligamento nucal. Miren, este es el occipital, aquí está el ligamento nucal, todo ese que está ahí, que va desde prácticamente la línea nucal superior o la eminencia occipital externa hasta lo que es la apófisis espinosa de la séptima vértebra, miren que saliente. Este es el ligamento nucal, todo lo que está ahí. Y es reforzado por el ligamento supraespinoso. Además, supraespinoso es a partir de aquí que se llama. Él se inicia en esta área y va por todas las vértebras, por encima de los espinosos, hasta el sacro. Este sería el supraespinoso. Los cortos, lo vamos a ver que van, lo vamos a enseñar más adelante, van de vértebra a vértebra, van de proceso espinoso a proceso espinoso, de proceso transverso a proceso transverso. Todo eso lo vamos a ver seguidamente ahora. Este es el ligamento nucal, como les decía, está a ambos lados relacionado con los músculos propios de la región nucal que futuramente vamos a estudiar. Aquí está el ligamento longitudinal anterior, longitudinal posterior y el supraespinoso. Son largos que están ahí, pero vamos a verlo más específicamente. ¿Cuáles son los ligamentos cortos que habíamos hablado? Bueno, vamos a empezar a mencionar nuevamente, por ejemplo, los alares, el transverso del diente, el apical del diente y los que son reforzando las articulaciones sigapofisarias, como les habíamos hablado. Están los que sería el radiado, que refuerza la articulación externo, lo que sería, la costo vertebral, ese radiado. Está lo que se llama el costo transversario,
costo transversario, el intertransversario, hay uno anterior y posterior, de estos intertransversarios, ¿ven? Intercostales, lógico, llegando ya al cuerpo vertebral, son ligamentos cortos que están pequeños. Serían los cortos de la columna vertebral. Y vamos a ver qué es un ligamento. Lógicamente, un ligamento es estructura formada de cartílago, pero más fuerte, y que vino de acuérdense, de la parte de los esclerotomos, y son fibrosos y están formados por fibras elásticas y colágeno también. Muy interesante. Esos son ligamentos, que ahí los conocemos, los estamos viendo ahí. Son ligamentos cortos. Muy bien. ¿Cuáles son los ligamentos largos? Lo habíamos casi mencionado. Tenemos el ligamento anterior. Este es el ligamento de la columna vertebral anterior de la columna vertebral, que va desde, fíjense, va desde prácticamente el tubérculo faríngeo, arriba en la base del occipital, hasta los límites anteriores del sacro. Todo eso, y evita la extensión, la hiperextensión de la columna vertebral. Tenemos entonces, sería el longitudinal posterior, que va por la cara posterior, por dentro del canal raquídeo, llegando prácticamente hasta las proximidades del sacro. Y evita, como es lógico, en este caso, la flexión excesiva de la columna vertebral. Así también tenemos el ligamento supraespinoso, que junto con el nucal, como les había dicho, prácticamente el supraespinoso es continuación del nucal, va por toda la parte superior de los procesos espinosos hasta, fíjense, el coxis, y evita junto con el longitudinal posterior la hiperflexión o lo que sería la hipercifosis de la columna vertebral. Por eso se llaman ligamentos erectores. Mantiene la columna erecta. Muy importante. Todos esos ligamentos se pueden reblandecer. Hay enfermedades como el Ehlers-Danlos, el Marfan, otras patologías colagenóticas que se reblandecen mucho estos ligamentos y pueden afectar la forma de la columna vertebral. Ahí estudiaremos más adelante. Articulación costovertebral. Este es importante. Fíjense que tiene dos puntos de contacto. Tiene un punto de contacto de lo que es, habíamos hablado, de la cabeza costal con el cuerpo, las carillas que están ahí. Y tiene el tubérculo costal con una carilla que hay en la prófisis transversa. Aquí. Esta articulación es un poquito, acá está reforzada por el ligamento radiado, como le había mencionado, es corto. Aquí. Y hay otros ligamentos que ayudan en la articulación. Esa articulación. Ahora bien, debido a los momentos respiratorios, la parte de costo vertebral, esta costo vertebral es un poquito más fija, aunque también es sinovial, prácticamente tiene un solo movimiento, es monoaxil. Y fíjense que esta de acá tiene un movimiento interesante, es sinovial, es combinada con la otra, son combinadas con la otra contralateral, y además es trocoidea. Trocoidea en los movimientos que hace, tipo asa y tipo bomba, importante todos los conceptos, son prácticamente sinoviales, porque contienen líquido, contienen cápsula, y sus carillas hacen que su movimiento sea de tipo trocoidea. Trocoidea, hace un movimiento en lo que sube y baja, así como estoy haciendo ahora mismo. La costilla se mueve, hace un movimiento trocoideo, y a la vez combinada, porque se mueve, en el momento que una se mueve la otra. Así debe ser, parecido a la articulación temporomandibular, que son combinadas. Cuando yo abro la boca, una articulación se mueve y la otra también se mueve. Eso quiere decir combinada. Combinada. Reforzadas por otros ligamentos ahí, lógicos propios, llegando ya a lo que es las articulaciones, y las hace que estén fijas. Esto es un punto importante. La costilla no puede fallar. Todas tienen que levantarse a la misma vez para hacer una mecánica ventilatoria adecuada. Bueno, entre las anatomías aplicadas, vamos a ver que tenemos
hay deformaciones de la columna vertebral, entre ellas hay congénitas, como es la cifosis, las escoliosis, las tortícolis, la lordosis, la espina bífida y el mielomeningocele. Estas son propias del desarrollo, se forman en el momento, es una afectación del desarrollo. Y están las adquiridas también por problemas neurológicos, problemas musculares, problemas que rodean los músculos, problemas de los mismos ligamentos que vimos hace un momentico, y deforman la columna vertebral, que son prácticamente adquiridas después. Y hay algunas que ya nacen con el problema, como el Marfan, etcétera, les mencionaba, y podemos ver estas deformidades de la columna vertebral. El síndrome de Klippel-Feil, cuello corto, vértebras fusionadas, muy interesante, enfermedad presente congénita por la fusión de al menos de 2 vértebras del cuello. Veo al niño con el cuello corto y se ve así, fusionadas, muchas veces más de 2 se pueden fusionar. Los síntomas son, lógicamente, aparte que se ve semiológicamente el cuello corto, se ve una implantación baja de la nuca, como se ve aquí, en este caso, ahí. Lógicamente el cuello tiene una altura un poquito mayor de lo que se puede ver acá, y se puede constatar en el rayo X, en la vista lateral sobre todo. Esas vértebras están fusionadas de 2 a 3. Y, lógicamente, una movilidad restringida, sobre todo en la parte superior de la columna vertebral. Lógicamente. Esto trae consigo, lógicamente, trastornos motores y sensitivos de los nervios que salen, sobre todo plexo braquial y plexo cervical, en ese lado. Por eso vemos, por ejemplo, esta escápula dada, porque el nervio que inerva los romboideos, ¿ven? O elevador de la escápula, salen de ahí de ese plexo, a ese nivel, y también los altera, le contrapone su función. Las adquiridas pueden ser infecciones, traumatismos, tumores, las enfermedades tales como espondilitis anquilosante, las escoliosis, cambios óseos de origen por la edad, tales como la estenosis espinal, hernias de disco. Interesante, la hernia discal tan frecuente, sobre todo un poco más frecuente en los hombres que en la mujer. ¿Veis? En la mujer son más frecuentes los cervicales, las hernias de tipo en la parte cervical. Lo que sería la escoliosis en el adulto, ahí vemos una escoliosis, mira la forma, semiológicamente, aquí vemos en la espalda, vemos la deformidad, aquí, y aquí vemos una columna, deformidad, esta misma, vista a rayos X. Y les pongo aquí la cifosis exagerada, incluyendo una jiba, da lugar a lo que es la jiba, de los jorobados de Nuestra Señora de París. ¿Se acuerdan este clásico? Creo que se llamaba Quasimodo, algo así. Fíjense que aquí se ve esa forma jorobada por deformidad de la columna. Por ejemplo, miren este caso, con todo por ciento de grados de escoliosis, y miren aquí rectificado con los metales, los distintos hierros, metales específicos, y corregido, este es antes y después. O sea que hay mucho tratamiento, no hay que darse por vencido cuando se tiene una deformidad de la columna, para evitar trastornos motores sobre todo, que son lo que más produce las deformidades de los cuerpos vertebrales. Al comprimir muchas veces a la salida del nervio espinal, el agujero intervertebral se aplasta y se deforma, y trae consigo a comprimir esa entrada y salida del nervio. Ahí está el cuadro, ya sea local o distal o periférico. La punción lumbar, la menciono porque es interesante. Muchas veces que un alumno sabe lo que están, sobre todo en lo que es la educación, están en los cuerpos de guardia, en la parte de rotaciones de la punción lumbar. Acuérdense que en los niños pequeñitos de meses, sobre todo se le hace punción cistenal, raramente se le hace punción lumbar. Pero bueno, lógicamente, porque la médula en los niños muy pequeños está un poco más baja, ya se hace a nivel de L1 en el adulto. Por tanto, se usa más la extracción de líquido, un poquito más buscando a través de la fontanela o las cisternas.
Fíjense que aprovechando que los cuerpos, me decía, los cuerpos espinosos, los apófisis espinosas de las lumbares es más horizontalizado, me da posibilidad de poder entrar hacia el área intratecal, hacia la parte subaracnoidea. Ahí está lleno de líquido, esto aquí, con la cola de caballo. Y me permite, sobre todo, escoger aquí L4, L3, L2, L3, ese nivel en las crestas me puede ayudar a encontrar ese espacio, y a través de ahí, con un pequeño agua de anestesia, podemos entrar y aplicar lo que se llama el trocar, el trocar, y hacer la extracción de líquido con mucho cuidado, habiendo demostrado previamente que no hay hipertensión endocraniana. ¿De qué manera lo sé? Que el paciente no tenga vómitos en proyectil, papiledema al oftalmoscopio, papiledema, que es disco óptico muy edematoso, y también los vómitos, cefalea, vómitos, y entonces puedo precaver, puedo hacer la punción lumbar con cuidado, con manometría, independientemente de que tenga o no la presión intracraneal elevada, puedo hacer con manometría y puedo hacer la punción muy controlada. Ya esto es un poquito más especializado. La hernia discal, fíjense, la vamos a profundizar un poquito más. Simplemente es cuando el disco sale hacia atrás y pincha, como se dice, una raíz o prácticamente el nervio, ahí en la parte más bien posterior del canal. Y puede pinchar, lógicamente, puede pinchar si es en la cola de caballo, una raíz de un nervio, o puede pinchar un nervio en sí. Siempre, sobre todo, las raíces, porque acuérdense que lo que hay dentro del canal medular son las raíces. Puede pinchar el nervio o las raíces. Muy interesante. Y prácticamente esto puede provocar irritación al comprimir los nervios y cuadros clínicos, ya sea problemas sensitivos o motores. Y si esto lo vamos a profundizar más, puede haber inclusive hasta hiperreflexia, puede haber hiporreflexia, dependiendo si está pinchando un área medular o ya prácticamente el nervio. Recordar que ya esto es periférico y va a ser entonces hiporreflexia como tal. Y puede haber atrofia de los músculos, si es muy largo tiempo esta hernia comprimiendo esos nervios que van hacia la parte motora. Aquí vemos dos puntos distintos, ya sea a nivel de la raíz o a nivel del disco, la compresión. Y vamos a profundizar eso en un tema más profundo de las hernias, para hablar bien ya con tratamiento quirúrgico y todo. El lumbago, la lumbalgia, que esta foto se la había mostrado, muy frecuente. Prácticamente, fíjense que se define como un dolor que se localiza en la zona baja de la espalda, relacionado con trastornos óseos, con problemas renales, de la columna, sobre todo, más bien relacionado con hernias discales, con osteoartritis, etcétera, osteofitos de las vértebras. Fíjense que el 85% de la población va a sufrir una lumbalgia a algún momento de su vida. Fíjense la frecuencia alta. Puede haber hormigueo, pérdida completa de sensación, pérdida de control motor. Fíjense, incapacidad para controlar sus movimientos físicos. Hay muchos datos que se pueden sumar a esto. Puede haber trastornos de la orina, disúricos, etc. Puede haber inclusive trastornos de lo que es el orgasmo, lo que es la erección, etc. Puede estar relacionado con muchos datos esta parte del dolor de la espalda, y hay que estudiarlo. Es un dolor para estudiar y es una de las causas frecuentísimas de consulta del médico, sea médico primario o su médico de familia. Así que es muy importante estos temas de la columna vertebral. La ataxia de Friedreich, fíjense que es un cuadro bien, tiene la escoliosis, tiene lo que sería la neuropatía periférica, cursa con una cardiomiopatía, muy importante, sobre todo cardiomegalia, arritmia, palpitaciones. Vamos a ver cómo
puede tener degeneración de neuronas, nervios sensoriales y motores afectados, porque al afectar la columna vertebral con una escoliosis pronunciada, la salida de los nervios se afecta, ya sea para encontrarse con su ganglio autonómico, el ganglio simpático, o simplemente las raíces, el nervio que va a las partes motoras y sensitivas. Dificultad para caminar, dificultad, debilidad muscular, problemas para hablar, también afecta mucha parte más superior de lo que es los nervios craneales, movimientos involuntarios de los ojos, escoliosis y cardiomegalia y palpitaciones. Se ve la cardiomegalia. Vamos a ver más futuramente, vamos a ver cómo se diagnostica un electrocardiograma o una cardiomegalia. Todo eso viene por ahí cuando ya veamos corazón y grandes vasos. Vamos a tocar un poquito el electrocardiograma. Por tanto, fíjense que también puede haber, lógicamente, el estar afectado. Con el tiempo puede haber el pies, lo que sería el alus valgus, el cabus, acá, deformación en las piernas, tendencia a ir a la línea media, y trastorno puede ser de los reflejos. Puede haber un Babinski, puede haber distintos tipos de afectaciones en esta gran enfermedad de la ataxia de Friedreich. Y ni hablar de lo que es ataxia, lógicamente trastorno de la deambulación y mantenerse de pie adecuadamente. Bueno, pues prácticamente espero haberle tocado otro temita. Prácticamente la esencia fue los ligamentos y las articulaciones cigapofisarias, y le toco estos temitas finales para ayudar en lo que es la clase. Muchas gracias como siempre. No olvidar que les espero como miembro del canal. No sé qué ha pasado, decídanse para poder acercarnos más. Muchas veces me hacen muchas preguntas directamente en los comentarios. Recordar que el tiempo lo debo dedicar más cuando ya se hagan miembros del canal, porque voy a tener un tiempo específico para eso, ¿ves? Entonces, bueno, busquen en la opción unirme, y ahí podemos inclusive, van a haber tutorías directas personalizadas. Pueden entonces, ahí me pueden contar todos esos casos clínicos, todos esos temas que ustedes quieran, y los podemos ver más corticos, más personalizados. Por eso les sugiero que vayan a la opción unirse y escojan uno de los niveles para acercarnos más en todos estos temas. Y aquí les traigo una frase. Fíjense que es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa y conocimiento. Es el supremo arte. Quiere decir que el maestro tiene que ser un artista. Hay artistas de la música, usted ve que llenan escenarios. Bueno, el maestro no va a llenar escenarios, quizá llena el aula, y posiblemente hay alumnos que no faltan porque quieren oír a su maestro. Pero fíjense que eso motiva al alumno a ir a la clase. Si usted emociona al alumno, lo atrae con su experiencia, su clase, va a despertar la curiosidad en la expresión creativa y el conocimiento. Ahí está el secreto del buen maestro, porque hoy en día hay muchas cosas que hablan al alumno hacia otras, le roban lo que es la receptividad, le roban su atención. Y entonces, si el maestro es creativo, se vuelve ese arte, un artista, y se emociona y lleva al alumno al aula, eso es un mérito. Y toda esta frase fue de Albert Einstein, ¿no? Que ahí hay cerebro ahí. Así que bueno, seguimos adelante, y les recuerdo a suscribirse, a darle a la campanita, y siempre vamos juntos a estar en estas clases. Y ya próximamente vamos a dar algunas otras cositas de la columna vertebral, más profundizando en otros temas de ella, y nos vamos con los músculos prácticamente del tórax. Así seguimos adelante, seguimos con ustedes.